Hola a todos, esta noche. Imagina que despiertas en un castillo medieval. No hay duchas, no hay jabón con aroma a coco, y el concepto de higiene personal está tan desarrollado como un queso azul olvidado en el sol. Abres los ojos, y lo primero que sientes no es la brisa de la mañana, sino un tufo espeso que parece tener personalidad propia. No es solo tu cuerpo, es la cama, las ropas, la piedra del suelo. Todo huele como si alguien hubiera destapado una sopa de cabra vieja hace una semana. ¿Y sabes qué es lo peor? Que para la mayoría de las personas que viven contigo, ese olor es normal. Incluso tranquilizador. En una época donde los perfumes intentaban tapar realidades que nadie quería enfrentar, oler mal era parte del día a día. Un signo de que estás vivo. De que no te has muerto aún por una fiebre súbita, un diente podrido o una flecha mal ubicada. Así que, antes de que te pongas cómodo, tómate un momento para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde y a qué hora me escuchas esta noche? Ahora, baja las luces, quizás enciende un ventilador para un suave zumbido de fondo, y adentrémonos en el viaje de esta noche juntos. Te despiertas en tu lecho de paja, cubierto con una manta que ha visto más inviernos que tú. No recuerdas cuándo fue la última vez que te bañaste, porque nadie lleva la cuenta. De hecho, en esta época, eso de estar limpio no es prioridad. Lo importante es no tener piojos tan grandes que tengan nombre propio. El hedor es parte del mobiliario. En las ciudades medievales, el olor es casi una niebla. No hay sistema de alcantarillado como tal, las aguas negras se arrojan por las ventanas y se mezclan con el barro en las calles. Tus botas pisan una mezcla letal de estiércol, grasa, sobras de cocina y orina humana. Es como caminar dentro de una receta de brujería. Pero no es solo la ciudad. Dentro de los castillos también hay olores bien marcados. Las chimeneas escupen humo espeso que se pega a la ropa. El sudor de los soldados se queda atrapado en la piedra por meses. Y en las mazmorras, bueno, nadie quiere hablar de eso. ¿Y tú? Eres un caballero. Un tipo de élite, supuestamente. Pero incluso tú yedes a perro mojado después de una justa. Tu armadura, gloriosa por fuera, guarda en su interior una sopa de sudor, cuero fermentado y desesperación. No puedes quitártela sin ayuda, y cuando por fin lo haces, el olor que sale podría considerarse un arma de asedio. Los historiadores aún discuten si las clases altas olían un poco menos mal porque usaban perfumes, o si eso solo empeoraba las cosas. En cualquier caso, no hay desodorante. Ni talco. Ni suavizante. Si algo se ensucia, se sacude. Si huele, se ignora. Un dato curioso, en ciertas cortes europeas, el uso del baño era tan raro que los sirvientes tenían que enseñar a los nobles visitantes cómo meterse en la bañera. Con instrucciones. Como si fuera un artilugio mágico. Pero no vayas a pensar que la gente no se daba cuenta de la peste. Claro que sí. Solo que estaban convencidos de que oler mal no era tan grave como las consecuencias de intentar remediarlo. Algunos pensaban que los malos olores expulsaban enfermedades. Como si tu hedor corporal fuera un escudo sagrado contra la peste bubónica. Y aquí estás tú, rascándote el cuello, con una picazón sospechosa. Un pulguín salta de tu camisa a la cama. Lo observas con resignación. Ni te inmutas. Porque en este mundo, la higiene no es un derecho. Es una rareza. Un capricho que podría matarte. En algunos monasterios, los monjes competían por ver quién podía pasar más tiempo sin lavarse. Lo tomaban como un acto de penitencia. Cuanto más olías, más cerca de Dios estabas. O eso decían, mientras las ratas bailaban bajo sus camas. Y lo peor, no hay forma de escapar. No puedes salir corriendo y darte una ducha caliente. No hay jabón Dove esperando en una repisa de mármol. Solo hay un barril de agua turbia en el patio, y más adelante hablaremos del terror que eso representa. Por ahora, te cubres la nariz con la manga. No ayuda. La manga también apesta. Si fueras un viajero del tiempo, ya habrías pedido volver al presente llorando. Pero eres uno de ellos. Uno más. Y en este mundo, la mugre no es una excepción. Es tu estado natural.
Y cuando por fin, una vez al mes, o al año, si eres particularmente puro, llega el momento de considerar un baño, no sientes alivio. Sientes terror. Porque el baño no es salvación. Es sospechoso. Peligroso. Potencialmente letal. Pero no adelantemos tanto. Todavía estás en la cama. Y aunque el mundo apesta, tú apestas más. Te levantas con lentitud, tratando de ignorar la sensación pegajosa en la piel. Esa mezcla de sudor rancio y polvo que se ha convertido en tu segunda capa. La mañana huele a leña húmeda, pan agrio y humanidad concentrada. Sales de tu habitación, bajando escaleras de piedra gastada, y te diriges al patio donde alguien, muy valiente o muy nuevo, ha llenado un tonel con agua. La ves, un charco inmóvil, tibio de sol y lleno de cosas flotantes que no se pueden identificar sin un microscopio, algo que aún no existe. El color ya es una advertencia. No es cristalina ni fresca. Es marrón con brillos verdes. Probablemente haya vida ahí dentro. Y no del tipo adorable. En este punto, te enfrentas a una verdad inquietante: en la Edad Media, el agua no era sinónimo de limpieza. Era más bien un riesgo de muerte. Porque el agua estancada, la más común en pueblos y ciudades, era un auténtico caldo de cultivo para enfermedades. ¿Quieres beberla? Prepárate para una cita con la disentería. ¿Quieres bañarte en ella? Bien, pero ten a mano un ataúd pequeño, porque podrías llevarte a casa una infección cutánea con nombre largo y sin cura. El hecho histórico general aquí es simple: en la mayoría de las aldeas y hasta en algunas ciudades medievales, no había suministro de agua corriente ni infraestructura para mantenerla limpia. Los pozos estaban cerca de letrinas. Los ríos, usados como cloacas. Las fuentes públicas se contaminaban con facilidad. Y hervir agua requería tiempo, leña y una voluntad casi heroica. El dato curioso: en algunos lugares, la cerveza o el vino diluido eran más confiables para beber que el agua misma. Incluso los niños pequeños tomaban vino aguado, no porque fueran mini borrachos con toga, sino porque el agua podía matarlos antes del primer cumpleaños. Así que cuando llega el rumor de que hoy toca bañarse, nadie salta de alegría. ¿Te lo piensas? ¿Mucho? Porque sabes que al meterte en ese barril estás metiendo cada poro de tu cuerpo en una lotería invisible. Tal vez salgas limpio, o tal vez salgas con fiebre, llagas y una despedida temprana de este mundo. Los médicos medievales, esos poetas de la pus y la sangría, aseguraban que el agua podía penetrar los poros y alterar los humores del cuerpo. Según ellos, al abrir esos poros con calor y humedad, dabas la bienvenida a todo tipo de vapores malignos. En resumen, bañarte era como enviar invitaciones formales a enfermedades. Y no tenías un médico de confianza con bata blanca y estetoscopio. Tenías a alguien con una túnica manchada, una bolsa de sanguijuelas, y un libro que hablaba de fluidos corporales con más entusiasmo que sentido. Los historiadores aún discuten si las personas de clase baja realmente temían al agua por razones médicas o si simplemente no tenían acceso suficiente como para convertir el baño en un hábito. Pero la idea de que el agua era peligrosa se extendía como peste en verano. ¿Y tú lo crees? Porque creciste con historias. Con advertencias. Con aquel tío que se bañó 2 días seguidos y murió porque su cuerpo no lo aguantó. De hecho, hay quienes creen que mojarse completamente es un acto contra natura. Que la piel no fue hecha para estar empapada. Algunos te aconsejan mojar solo los pies. Otros, solo la cabeza. Pero jamás todo a la vez. Eso sería tentar a la muerte. O al menos a una tos muy fea. Mientras observas el barril con creciente ansiedad, otro caballero se aproxima. Él sí parece dispuesto. Se quita la túnica. Salpica el agua al meterse, y tú ves cómo las ondas arrastran flotantes sospechosos en su dirección. ¿Parpadeas? Él sonríe. Tú retrocedes. Lo peor es que esa agua es reutilizada. No tienes una bañera privada con burbujas de lavanda. Lo que usó el anterior es lo que te toca ahora. Así que si el caballero de hace 3 turnos tenía una erupción, enhorabuena, pronto será tuya también. Y no olvides las criaturas. Mosquitos, ranas, babosas. En el mejor de los casos, molestos. En el peor, vectores de enfermedades.
El agua estancada no es solo fea, es un ecosistema hostil, una versión medieval del "te atreves a entrar" de las películas de horror. Decides esperar. Tal vez esta semana no. Tal vez el mes que viene. Total, si aguantaste todo el invierno sin mojarte más que con la lluvia accidental, ¿por qué arriesgar tu vida por una sensación pasajera de frescura? Tu cuerpo cruje cuando te estiras, y algo dentro de tu camisa hace un ruido extraño. Probablemente otro insecto. Ya ni te sorprendes. Así es como el agua, ese símbolo de pureza, se convierte en una amenaza. Como un dragón líquido al que hay que enfrentar con precaución, si es que se enfrenta. Y mientras el sol sube y el barril se calienta aún más, vuelves a tus tareas. Apestando, sí. Pero vivo. Y en esta época, eso ya es bastante. Cruzas el pueblo con paso rápido, intentando esquivar los charcos de barro y algo más que definitivamente no es barro. Las calles están vivas. No en el sentido poético, sino literalmente. Entre ratas, moscas y alguna que otra gallina suelta, avanzar es como una versión medieval de un videojuego de obstáculos. Pero hoy no vas al campo de entrenamiento ni a la herrería. Hoy te mandaron a los baños públicos. Y sientes un escalofrío que no tiene nada que ver con el clima. Los baños públicos, o balnea, eran comunes en algunas ciudades medievales, especialmente en Europa central. Inspirados por los romanos, esos fans de la higiene que se bañaban más que todos sus descendientes juntos, estos espacios eran a la vez lugares de limpieza, reunión y rumores. Muchos rumores. Te aproximas a un edificio de madera grande, humeante, con un olor que mezcla vapor, madera mojada, y humanidad sin filtrar. Entras, y lo primero que te golpea es el calor. Un golpe denso, como si un gigante hubiera exhalado sobre ti después de correr 5 kilómetros. Hay vapor por todas partes. Y sonidos húmedos, incómodos. Chasquidos de agua, resoplidos, y risas. Te mueves entre figuras medio desnudas, envueltas en toallas que parecen tener siglos. Todos sudan. Todos hablan. Algunos se restriegan con esponjas, otros solo se sientan y miran. El baño no es solo para limpiarse. Es para socializar. Negociar. Chismear. Y, a veces, para lo que los clérigos llamaban tentaciones impuras. Sí, porque aquí no hay divisiones estrictas. En muchas regiones, los baños eran mixtos. Hombres y mujeres compartían tinas, vapor, y lo que surgiera. La Iglesia, por supuesto, odiaba esto con pasión. Los sermones del domingo incluían advertencias ardientes contra los baños públicos, que eran vistos como hervideros de lujuria, pecado y sarna. Los historiadores aún discuten si la mezcla de sexos era realmente tan común como dicen los moralistas, o si se trataba más de histeria clerical que de realidad cotidiana. Pero de cualquier modo, los baños eran sospechosos. Limpiarte el cuerpo podía ensuciarte el alma. Tú avanzas entre la neblina con la toalla en el brazo, intentando no mirar demasiado a nadie, pero también evitando el contacto visual con los que te miran. Porque sí, aquí se viene a observar también. A evaluar. A murmurar detrás del vapor. El dato curioso, en algunas ciudades alemanas, como Nuremberg, los baños tenían menús. Como si fueran restaurantes. Podías pedir un baño caliente, una toalla limpia, masaje con aceites, o sin, e incluso un tentempié para comer mientras te cocías lentamente. Un verdadero spa, con peste. Pero el terror sigue latente. Porque mientras te metes en la tina, compartida con 5 desconocidos que probablemente tengan al menos 3 enfermedades transmisibles, sabes que este no es un espacio seguro. El calor puede debilitarte. La humedad puede abrirte los poros. Y si uno de ellos está enfermo, bueno, ya es tu turno. Hay historias. Siempre las hay. De caballeros que salieron del baño con los pulmones llenos de pestilencia. De damas que perdieron el juicio tras un masaje demasiado profundo. Y de jóvenes que jamás despertaron después de un vapor particularmente denso. Las supersticiones no faltan. Algunos se atan ramitas de romero al cuello para protegerse. Otros murmuran plegarias. Hay quien escupe al agua antes de entrar. Todo por miedo a las almas que podrían haberse quedado ahí dentro, flotando entre la espuma y el sudor.
Un hombre tose cerca de ti. Muy cerca. Suena húmedo. Te tensa. No es miedo moderno al COVID, no. Es miedo medieval a la peste, al mal aire, al miasma. Porque en este mundo, no se sabe qué causa la enfermedad, pero todos creen que flota. Entra por la nariz. Por la piel. A través del agua tibia que ahora te rodea hasta la cintura. Sientes como tu sudor se confunde con el sudor ajeno. Como el agua se vuelve más turbia a cada minuto. Un trozo de algo, esperas que sea jabón, pero no apuestas mucho, pasa flotando entre tus piernas. No haces preguntas. No las quieres. A tu lado, un hombre mayor empieza a contarte una historia sobre el último caballero que se desmayó aquí. Dice que lo dejaron en el suelo del baño, cubierto con una manta, y que nadie quiso tocarlo por horas. Cuando vinieron los sacerdotes, ya era tarde. Lo declararon castigado por vanidad. Y aquí estás tú, intentando no resbalar con la madera mojada, limpiándote lo justo para decir que te bañaste, pero no tanto como para ofender a Dios, o al cuerpo médico, o a tu abuela supersticiosa. Porque en el fondo, lo sabes, limpiar el cuerpo aquí no te hace más fuerte. Te expone. Te hace vulnerable. Como si por un rato dejaras que el mundo viera quién eres de verdad. Sin mugre. Sin excusas. Pero no te preocupes. El baño terminará pronto. Te pondrás la ropa, que no está limpia pero sí seca, y saldrás de nuevo al frío, más confundido que renovado. Y cuando tu piel empiece a picarte esta noche, te preguntarás si fue por el agua, o por lo que vivía en ella. Sales de los baños públicos con la sensación de haber cometido un error que no podrás deshacer. No sientes alivio. Sientes exposición. La piel te pica, el cuero cabelludo parece más sensible que antes, y tus piernas tiemblan un poco. No por el esfuerzo, ni por el peso de la ropa mojada que vuelves a llevar encima. Es otra cosa. Algo más profundo. Es el miedo al aire frío. Y no eres el único que lo teme. En el siglo XV, una de las creencias más arraigadas, y más letales, era que el aire, especialmente el aire frío, podía colarse en tu cuerpo a través de los poros abiertos tras un baño caliente. Si te lavabas y luego salías al exterior sin secarte bien o sin abrigarte lo suficiente, básicamente estabas pidiendo a gritos una pulmonía. O una muerte lenta por enfriamiento de los humores. Porque sí, los humores eran la base de todo en la medicina medieval. Sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, los 4 fluidos sagrados que, si se desbalanceaban, convertían tu vida en un poema trágico. Y el agua caliente, según los doctores de la época, no solo abría tus poros, sino que también alteraba esos humores. Te hacía sudar sangre, metafóricamente hablando. Los historiadores aún discuten si este terror al aire frío se originó en observaciones reales, gente que se bañaba y luego enfermaba por cambios bruscos de temperatura, o si fue una exageración cultural alimentada por el miedo y la ignorancia médica. Pero lo cierto es que este pánico estaba arraigado. Tan arraigado como tus propios dedos entumecidos mientras te frotas los brazos, intentando recuperar el calor. Un dato curioso, algunas casas de la nobleza tenían habitaciones especiales cerca de las estufas donde, después del baño, se podía reposar una hora entera antes de salir. En algunos casos, incluso se les daba vino caliente y jengibre para equilibrar los humores descompensados. Un after spa, versión medieval. Tú, en cambio, no tienes ese lujo. Caminas entre corrientes de aire, sintiendo como la ropa húmeda se enfría con rapidez. Cada brisa parece cuchillo. Cada sombra, un presagio. Te aprietas el manto contra el pecho y tratas de evitar pensar en la historia del escudero de Sir Lambert, aquel que se bañó y luego murió al amanecer con los labios morados y los pies convertidos en hielo. Dicen que su alma aún vaga entre los baños abandonados, tosiendo. A tu alrededor, todos lo creen, el agua caliente abre el cuerpo, el frío entra como un ladrón. Y la muerte no tarda en instalarse. Así que bañarse no es el problema. Es lo que viene después. Claro que hay remedios. Muchos. Algunos se envuelven con telas empapadas en vinagre. Otros se restriegan el cuerpo con grasa de cerdo. Y hay quienes simplemente se frotan tan enérgicamente con un paño seco que parecen intentar arrancarse una capa de piel. Pero todo esto tiene un único propósito, cerrar los poros.
De inmediato, te detienes en la entrada del establo, donde el calor de los animales es el único refugio cercano. Te acurrucas entre dos sacos de grano. Un gato te observa desde una viga, con esa sabiduría silenciosa que tienen los felinos medievales, la mayoría brujos, según la Inquisición. Tú solo quieres dejar de temblar. Y mientras te acurrucas, piensas en lo irónico que es todo. Te bañas para estar limpio, pero el baño te deja más vulnerable. Te bañas para estar sano, pero el agua puede matarte. Te bañas por respeto, por deber, por presión social, pero el resultado es puro pánico. La última vez que un caballero de tu orden intentó bañarse al aire libre en invierno, acabó con fiebre por 7 días. Le dieron sanguijuelas, como de costumbre, y un bebedizo hecho de cebolla, ajo y excremento seco de gallina. Te juro que no me lo invento. Dicen que se curó. ¿Dicen? En los pueblos, la gente más humilde evita el agua completamente en invierno. Simplemente esperan a la primavera, cuando el sol calienta lo suficiente como para no morir mojado. Mientras tanto, usan paños secos, talcos de harina y la buena voluntad de los que aún toleran el olor ajeno. Y tú empiezas a entenderlo. El aire que ahora te rodea no es tu amigo. Es un juez. Te evalúa. Decide si mereces seguir vivo después de haber osado lavar tu cuerpo. Así que te quedas ahí, entre los sacos, con los dientes castañeteando, los pies mojados y la lección aprendida. En la Edad Media, la limpieza no te salva. Solo cambia la forma en que mueres. A la mañana siguiente, te despiertas más o menos vivo. Toses, pero no demasiado. Un poco de dolor de cabeza, pero nada alarmante. Al menos, no lo suficiente como para llamar a un médico medieval. Porque, seamos sinceros, en esta época, eso sería el verdadero final. Vas saliendo de tu rincón en el establo cuando escuchas la voz del boticario del pueblo, en su sermón matutino improvisado. Está en su habitual rincón de la plaza, rodeado de frascos, raíces, y al menos un cuervo disecado. Su discurso es claro, como siempre. El baño abre las puertas del alma al demonio. Un poco exagerado, quizá, pero no está solo en esa creencia. Muchos médicos de la época, sí, médicos reales, con estudios y todo, sostenían firmemente que el acto de bañarse era una amenaza directa al equilibrio corporal. No por la suciedad. No por el jabón. Sino porque el baño, según ellos, era fisiológicamente peligroso. La lógica era más o menos así. El cuerpo humano es una vasija cerrada. Cuando está limpio y seco, es fuerte. Pero cuando el calor del agua abre los poros, zas, los vapores del mundo, las enfermedades, los miasmas y hasta los espíritus malignos pueden entrar sin permiso. Y tú, con tus poros recién abiertos después del baño de ayer, estás exactamente en ese estado vulnerable. Tu cuerpo es una fortaleza sin puertas. O al menos eso creen. El dato curioso, algunos médicos prohibían estrictamente el uso de agua en el tratamiento de enfermedades. En cambio, recomendaban limpieza en seco con paños calientes, infusiones aplicadas en la piel, y enemas. Muchísimos enemas. Lo suficiente como para que te preguntes si realmente entendían por dónde entraban las enfermedades. Los historiadores aún discuten si estas prácticas nacieron por observación empírica, gente que realmente se enfermaba tras bañarse mal, o si fue puro dogma médico heredado de los romanos tardíos y deformado por la superstición medieval. Sea como sea, el resultado fue el mismo, un miedo institucionalizado al baño. Pero volvamos a ti, que ahora caminas hacia el mercado, cubriéndote el rostro con un pañuelo. No por modestia, sino porque alguien dijo que hoy hay mal aire en el ambiente. ¿Y si los médicos dicen que los vapores entran por la piel, por qué no también por la nariz? Pasas junto al puesto de hierbas. Una anciana te ofrece un paquete de hojas contra el desequilibrio húmedo. No preguntas qué tipo de hojas son. Le das una moneda y las metes en tu bolso. Hoy, todo amuleto parece útil. Más adelante, te cruzas con un caballero conocido, Sira de Mar, que va montado en su corcel, oliendo a incienso y mosto. Él es uno de los pocos que cree en la limpieza regular. Pero no porque le guste el baño, no. Lo suyo es una estrategia. Dice que bañarse lo hace menos detectable para los enemigos. Menos olor igual a más sigilo. Una especie de ninja medieval.
Eso sí, siempre va escoltado por su médico personal, que lleva frascos de esencias y paños calientes por si hay que cerrar los poros al instante. Los baños caseros, mientras tanto, siguen siendo un lujo reservado para los que tienen tiempo, dinero y una paciencia de mártir. Preparar agua caliente requiere horas. Y usarla en ti mismo, en lugar de para cocinar o lavar ropa, es casi un acto de arrogancia. Y no hablemos del jabón. Porque el jabón medieval no es exactamente agradable. Los ingredientes típicos incluyen sebo de animal, lejía casera, sí, esa que quema la piel si no se maneja con cuidado, y en ocasiones, ceniza de roble. El resultado, una pasta abrasiva que limpia, sí, pero también pela. Literalmente. En algunos pueblos se llama jabón de guerra. Porque sientes que estás siendo atacado por él. Tú, por supuesto, prefieres no usarlo. No hoy. No mientras tu piel todavía se siente como la de una serpiente mudando. En la plaza, escuchas a un sacerdote dando su sermón, el cuerpo es un templo, pero el alma es el altar. ¿Y quién limpia el altar con agua sucia? Metáforas religiosas, interpretadas con entusiasmo pero con poca lógica. En el fondo, lo sabes, la idea de que el baño es enemigo viene de todas partes. De la medicina. De la religión. De la tradición. Y, sí, también del miedo. El miedo a cambiar lo que se tolera. El miedo a perturbar un equilibrio tan frágil como el filo de tu espada. Vuelves a casa al anochecer. No te bañaste. No te tocó hoy. Pero lo sientes igual. La presión de estar sucio, y el alivio, contradictorio, de seguir vivo. Porque en la Edad Media, el cuerpo limpio era un cuerpo expuesto. Y tú, caballero, no tienes tiempo para fragilidad. Te despiertas a mitad de la noche con una sensación extraña. No es fiebre. No es hambre. Es ardor. En la piel. En los brazos, las piernas, el cuello. Como si hubieras dormido sobre una fogata apagada. Te sientas, te examinas bajo la luz de la vela, y ahí está, enrojecimiento, sequedad, pequeñas grietas. Te estás pelando. Literalmente. Recuerdas que usaste un poco de jabón ayer. Grave error. Porque el jabón medieval, ese del que todo el mundo habla como si fuera milagroso, es más bien un enemigo escondido en una caja de madera. No tiene perfume, no hace espuma cremosa, no viene con comerciales de cascadas y sonrisas brillantes. No. Tiene ingredientes con nombres que suenan a hechizo de castigo. ¿Y qué contiene exactamente ese pequeño ladrillo de dolor? Sebo de vaca o de cerdo, por supuesto. Una grasa espesa que se recoge después de sacrificar animales y que se deja endurecer. Luego se mezcla con lejía casera, una sustancia corrosiva obtenida al pasar agua caliente por ceniza de madera. Suena rústico. Suena natural. Y también suena como algo que podrías usar para quitar pintura de una pared. Lo frotaste con fuerza, intentando quitarte el olor del baño público. Tal vez con un poco de desesperación. Y ahora, tu piel parece estar organizando una revuelta. El dato curioso, en algunas regiones, el jabón era considerado tan potente, que solo se usaba en ocasiones especiales. Como cuando se presentaba a alguien ante la corte. O cuando un noble era preparado para el lecho nupcial. O, irónicamente, para lavar cadáveres. Los historiadores aún discuten si estos jabones primitivos eran realmente efectivos para desinfectar o si solo dejaban la piel tan reseca y agrietada que nada sobrevivía ahí. Ni bacterias, ni células tuyas. Tú te levantas, buscando en la alacena algún ungüento que pueda calmar el ardor. Encuentras un tarro de grasa de ganso con pétalos secos flotando. Huele raro, pero lo aplicas sin pensar. ¿Y escuece? Por supuesto. Un vecino alguna vez te dijo que frotarse con estiércol de oveja era mejor que usar jabón de ceniza. En ese momento te reíste. Ahora, no suena tan mal. Intentas dormir de nuevo, envuelto en una sábana fina, pero cada movimiento es una pelea con el roce. Tus axilas arden, tus tobillos están ásperos como corteza de árbol. Te preguntas cómo lo hacían los demás. Y la respuesta es simple, muchos no lo hacían. Evitaban el jabón. Preferían la suciedad.
Porque era una suciedad conocida. Una mugre amiga, por decirlo así. El jabón, en cambio, podía quitarte la piel. Y con ella, quizás, el alma. En los pueblos más lejanos, los jabones eran reemplazados por hierbas. Mezclas de romero, tomillo y arcilla. Algunas personas se restregaban con ortigas secas, creyendo que el ardor estimulaba la circulación y espantaba las malas energías. Porque nada dice relajación como quemarte con una planta irritante. Tú consideras seriamente probarlo. Porque ahora ya no hueles mal, pero tampoco hueles bien. Hueles a fuego de bosque, a ceniza viva. Y cada roce es un recordatorio de tu decisión, querer estar limpio. Te levantas al amanecer, con la cara tensa, los codos marcados por pequeñas costras. Al pasar por la cocina, un criado te mira de reojo. No dice nada, pero tú ves que se lleva la mano a la nariz. Lo tomas como una victoria. Sin embargo, los caballeros como tú no pueden andar por ahí con la piel desollada. Así que vas a la botica. Donde, por supuesto, el boticario insiste en que todo esto es por el baño. No por el jabón, no por la fricción, sino por haber perturbado el equilibrio de tus humores. Te recomienda un purgante. Y un rezo. Los jabones más suaves, si es que se puede usar esa palabra, eran reservados para los nobles o comprados a precios absurdos a mercaderes árabes o italianos. Esos sí olían a rosas, a azahar, a lejanas ciudades donde lavarse no era una ruleta rusa. Pero tú no tienes esos lujos. Lo que tienes es una barra dura, sin forma, sin alma, y ahora, sin misericordia. Piensas en quemarla. En enterrarla. En escribirle una carta de despedida. Pero en el fondo sabes que, dentro de un mes, cuando el olor vuelva a ganarte, cuando los demás empiecen a mirarte raro, quizás recurras a ella otra vez. Tal vez con más cuidado. Tal vez con una oración antes de usarla. Porque en este mundo, limpiar tu cuerpo con jabón no es un acto de higiene. Es una batalla. Y tú, caballero, acabas de perder la primera ronda. Esta vez no es el ardor, ni el frío, ni los sermones lo que te detiene frente a la tina. Es la luna. La luna llena cuelga pesada en el cielo, casi blanca de tan brillante. Una criada la señala al pasar, y susurra. Hoy no es buen día para el baño. Y así, lo que parecía una noche tranquila se convierte en un desfile de supersticiones. Porque en la Edad Media, el acto de bañarse estaba rodeado no solo de miedos médicos y religiosos, sino también de un abanico generoso de creencias populares que harían temblar hasta el caballero más racional, si es que alguno de esos existía. La luna llena, por ejemplo, era un momento de cuidado. Decían que si te bañabas en ese momento, el agua se convertía en canal para energías fluctuantes. Algunos lo veían como ocasión propicia para limpiar males del alma, otros, como una sentencia segura de enfermedad o locura. ¿Y qué haces tú? Te sientas en el borde del tonel, mirando el reflejo de la luna en el agua, y no puedes evitar sentirte observado. Como si algo te estuviera esperando dentro de esa calma tibia. Algo más antiguo que tú. Más terco. El dato curioso, en muchas aldeas, el baño durante eclipses o noches de luna nueva también estaba prohibido por tradición. Era cuando los demonios, o las corrientes oscuras, se movían por el aire y el agua. Incluso hay registros de amuletos específicos, pequeños sacos de ceniza, dientes de hurón, trenzas de cabello seco, todo para cerrar el espíritu durante un baño sospechoso. Los historiadores aún discuten si estas supersticiones fueron impuestas por la Iglesia para controlarlas, costumbres de higiene, demasiado romanas para su gusto, o si fueron prácticas paganas que sobrevivieron a los siglos bajo nuevos nombres y pretextos. Pero el resultado fue el mismo, el baño se convirtió en una ceremonia rodeada de reglas invisibles. Hoy, por ejemplo, no deberías bañarte si has soñado con agua. Ni si viste un cuervo sobre tu ventana. Ni si tienes una herida abierta. Ni si has discutido con alguien de sangre caliente, lo que sea que eso signifique. Y tú, bueno, discutiste con el escudero esta mañana por culpa del pan duro. Y anoche soñaste que te caías en un río. El universo claramente está intentando decirte algo. Así que decides esperar. Otra noche. Otro ciclo lunar. Porque no estás preparado para enfrentar el juicio del agua bajo la mirada directa del cielo.
Pero no todos lo creen. Tu vecino, ese molinero robusto que huele permanentemente a cebada y sudor, se baña cada luna llena. Dice que el alma se aclara mejor cuando la luna ve todo. También dice que eso le ha costado 2 matrimonios y un sarpullido permanente, pero asegura que no se arrepiente. Tú no eres tan valiente. O tan terco. Prefieres mantener tu olor natural, aunque algunos días te siga como una sombra. Quizás mañana, si llueve. O en 3 días, cuando la luna mengüe. Porque en este mundo, lavarse el cuerpo no es solo cuestión de agua. Es también cuestión de signos, sueños y corazonadas. Te vas a la cama con el mismo sudor de ayer, la misma capa de polvo, y una pizca de orgullo. Porque te protegiste. ¿O eso crees? Mañana probablemente nadie lo know. Nadie te dirá, ¿te bañaste anoche con luna llena? Pero tú sabrás que no lo hiciste. Y esa decisión, supersticiosa o no, te da cierta paz. Aunque, claro, también podrías estar maldito. Pero ya lo veremos. El día amanece con una mezcla de olores que ni siquiera puedes empezar a catalogar. Un poco de estiércol, algo de pescado viejo, pan quemado, y tú. Tú, con tu combinación personal de cuero húmedo, tela sin lavar y lo que sea que vive feliz en tus botas. Pero no tienes tiempo para preocupaciones existenciales sobre higiene, porque hoy hay entrenamiento. Y eso significa armadura completa. Ahora bien, vestirse con una armadura no es como ponerse unos pantalones y una camisa. Es más como convertirse, pieza por pieza, en una lata de conserva con movilidad limitada. Y cuando hace calor, como hoy, te conviertes en un guiso humano al vapor. Primero va la gambesón, una chaqueta acolchada gruesa, diseñada para evitar que el metal te aplaste los huesos. ¿Su función secundaria? Convertirse en una esponja gigante de sudor. Literalmente. Después de 1 hora de entrenamiento, puedes escurrirla como si fuera una toalla de cocina. Luego vienen las piezas de metal, grebas, brazales, peto, espaldar y por supuesto, el yelmo. Cada pieza se ajusta sobre tu cuerpo ya acalorado, sellando la humedad. No hay circulación de aire. Ninguna. Sudor atrapado. Calor atrapado. Tú, atrapado. Y aquí viene el verdadero castigo. En la Edad Media, no se consideraba necesario limpiar el interior de la armadura entre usos. ¿Para qué? Es solo sudor, y estás vivo, ¿no? Los historiadores aún discuten si los caballeros de élite realmente tenían escuderos que limpiaban religiosamente cada parte, o si esa imagen fue exagerada por novelas románticas siglos después. Pero para el caballero promedio, su armadura era un horno portátil lleno de recuerdos corporales. El dato curioso, hay registros de caballeros que, tras semanas de campaña, presentaban quemaduras químicas por la acumulación de sudor, orina, tierra y grasa corporal bajo la armadura. Básicamente, su piel se descomponía en pequeños fuegos artificiales de pus. Tú, por suerte, no estás en campaña. Solo entrenas. Pero eso no significa que salgas ileso. Tras 1 hora de lucha con espada, tu gambesón está empapado, y el hedor, bueno, ya no es solo tuyo. Es una nube densa que se forma a tu alrededor, como una armadura invisible hecha de vapor y arrepentimiento. La visera del casco se empaña con cada respiración. Te pica todo. El cuello. El pecho. La espalda. Lo ignoras. Por ahora. Cuando por fin termina el entrenamiento, tu escudero, pobre alma, te ayuda a quitarte el metal. El sonido es casi obsceno, un chuic pegajoso, como cuando separas 2 rebanadas de queso tibio. El gambesón sale con esfuerzo. Y ahí estás tú, rojo, brillante, con marcas profundas donde las piezas te apretaron. ¿Y el olor? Oh, el olor. Tu escudero se tapa la nariz con disimulo. Has olido mejor. También has olido peor. Depende del día. No hay tiempo ni recursos para un baño después. Solo te frotas con un trapo. Uno seco. Uno que ha sido usado muchas veces y huele como el rincón oscuro de un establo abandonado. Pero tú lo aceptas. Porque si algo has aprendido es que el baño no es lo que te limpia. Es lo que te expone. Y ahí, en ese momento, prefieres la protección del sudor seco que la vulnerabilidad del agua tibia.
Te sientas a almorzar con otros caballeros. Nadie menciona los olores. Porque si uno habla, los demás también tienen que hablar. Y el silencio, en este caso, es una tregua. Comen. Se ríen. Se rascan discretamente. Uno cuenta la historia del caballero que se desmayó al quitarse la armadura por el hedor contenido. Otro jura que vio larvas en el gambesón de un infante que volvió del frente tras meses sin cambiarse. Tú solo bebes tu cerveza aguada y das gracias de que hoy no es tu día más sucio. Solo es uno más. Uno menos. Porque en esta época, oler a humano no es un defecto. Es señal de que estás haciendo tu trabajo. Y tu trabajo, caballero, es sobrevivir, sin derretirte en tu propia armadura. En la noche, mientras intentas quitarte las últimas piezas del día, botas de cuero rígido, guantes que han absorbido su propio peso en sudor, vendas de lino con dudoso historial de higiene, una pregunta silenciosa se instala en tu cabeza. ¿Y si el olor no es solo parte del trabajo, sino parte de ti? No es fácil de admitir, pero ya no recuerdas cómo hueles cuando estás limpio. Ni siquiera sabes si eso existe en tu mundo. Porque el cuerpo, en esta época, no es visto como un templo que hay que mantener puro, sino como una herramienta. Un arma. Y las armas, como todo caballero sabe, no se lavan por placer. Tu piel está endurecida. Tus dedos tienen callos bajo los callos. Pero más allá de la resistencia física, lo que ha cambiado es tu umbral de tolerancia. Has desarrollado lo que en otros tiempos sería una habilidad mágica, el poder de ignorar el hedor. Y no estás solo. Los historiadores aún discuten si las personas de la Edad Media realmente olían mal, desde su propia perspectiva. Algunos creen que simplemente no lo notaban. Que, al vivir en una cultura donde el baño era escaso, el olfato se acostumbraba. El mal olor no era malo. Solo era normal. Hoy, sin embargo, te enfrentas a una excepción. Un evento que amenaza tu paz, un banquete con la nobleza local. Eso significa ropa de gala, discurso breve, y sí, lo has adivinado, limpieza obligatoria. Nadie quiere compartir mesa con alguien que huela a establo de jabalí. Ni siquiera si ese alguien es un caballero con más medallas que dientes. Así que se toma la decisión, te vas a lavar. Pero no un baño completo. No eres temerario. Harás lo que muchos hacen en situaciones como esta, un baño parcial. También conocido como limpieza estratégica. Te traen un cubo con agua tibia, milagro logístico, unos paños relativamente limpios y una pequeña pastilla de jabón, con suerte importado. Miras todo eso con cierta distancia. El escudero cierra las cortinas para que puedas mantener algo de dignidad mientras te restriegas como un gato medieval. Empiezas con las zonas seguras, cara, cuello, manos. Luego pasas a los puntos de contacto social, detrás de las orejas, axilas, un poco los codos. Pies, si hay tiempo. Lo que se llama una limpieza por encima. El dato curioso, en muchas casas nobles, existían los llamados cuartos de aseo, habitaciones minúsculas dedicadas a este tipo de limpiezas tácticas. No tenían bañeras, solo bancos, paños y pequeños recipientes. A menudo se acompañaban de incienso o flores para disimular el olor persistente. Algo así como desodorante con incienso y un poco de resignación. Terminas de secarte y te vistes con ropa más o menos decente. No fresca. Solo menos usada. Y el cambio es notable. No hueles a flores, pero al menos no hueles a penitencia. En el banquete, te sientas entre un clérigo, que huele a cera y pergamino, y una señora viuda con una nube de lavanda tan intensa que podrías flotar sobre ella. Nadie se queja. Nadie se aleja. Eso, en este contexto, es una victoria total. Y mientras bebes vino tibio y escuchas la música de laúd desafinada, piensas. Tal vez no sea tan terrible, este equilibrio. No estás completamente limpio. Pero tampoco estás completamente rechazado. Te has adaptado. Te has vuelto funcional. Un caballero con aroma a esfuerzo. A supervivencia. A una época donde lo limpio era sospechoso, y lo sucio era simplemente sincero. Y sí, volverás a ensuciarte mañana. Pero por ahora, solo por unas horas, hueles a algo parecido al respeto.
El banquete terminó sin incidentes olfativos notables, lo cual ya es una especie de milagro en sí. Pero al despertar hoy, en tu habitación apenas ventilada, una idea se instala en tu cabeza como un visitante incómodo. ¿Y si bañarse fuera una amenaza no solo al cuerpo, sino al rango? Te vistes con calma. El aire está espeso, como si la noche se hubiera negado a marcharse del todo. Afuera, un escudero te espera con noticias. Un caballero de alto rango ha sido reprendido públicamente por conductas impropias. El rumor se bañaba con frecuencia. Una vez por semana. No es un chiste. En tu mundo, demasiada limpieza no solo despierta sospechas, puede arruinarte la reputación. Los caballeros verdaderos, los de sangre y tierra, son hombres de barro, metal y cicatrices. El olor a establo es símbolo de esfuerzo. El sudor es medalla. Presentarte demasiado limpio es casi como sugerir que no has peleado lo suficiente. Que has pasado más tiempo en la tina que en el campo. Y eso es traición al ideal. Los historiadores aún discuten si esta relación entre mugre y masculinidad fue realmente universal o si fue una construcción cultural particular de ciertas regiones, como Francia o Inglaterra. Pero las crónicas son claras: un caballero que olía demasiado bien podía ser visto como afeminado, débil, o, peor aún, vanidoso. Y en la Edad Media, la vanidad no solo era pecado, era prácticamente un boleto de ida al escarnio público. O al menos a las burlas de la mesa redonda. El dato curioso: existen textos que relatan cómo ciertos nobles se perfumaban en secreto, rociando sus prendas con vinagre de flores escondido entre libros o cofres personales. Algunos llevaban bolsitas aromáticas dentro del jubón, colgadas al cuello o cosidas a las mangas. Lo disimulaban, como quien lleva una daga envenenada. Tú, que no eres estúpido, has tomado nota. Hoy aplicas un truco aprendido de un veterano: pasas un pañuelo con aceite de laurel por tu barba. El olor se mezcla con el cuero y la madera vieja del lugar, y nadie nota nada raro. Exactamente como debe ser. Al mediodía, asistes a un torneo local. No compites. Solo observas. Y mientras los caballeros se baten con lanzas romas bajo un sol que derrite las piedras, notas como el sudor se vuelve una insignia. Cuanto más sucio está un contendiente, más respeto recibe. Uno llega con la capa salpicada de barro, y la multitud lo ovaciona antes de que levante su espada. Otro, con el cabello peinado y las botas brillantes, es recibido con murmullos y una risa disimulada. Porque en este mundo no se valora lo limpio. Se sospecha de ello. Se interpreta como ociosidad, o aún peor, como distancia del pueblo. Y tú necesitas pertenecer. Sobrevivir. Así que, aunque no te guste, te alineas con las normas. No por miedo. Por instinto. Al anochecer, pasas por el pozo. No para bañarte, claro. Solo para refrescarte el rostro. Alguien te ve hacerlo y sonríe. ¿Te estás ablandando, eh? Te dice un campesino, medio en broma, medio en crítica. No respondes. Porque sabes que cualquier defensa solo profundizaría la herida. Te vas en silencio. Pero dentro de ti, la duda persiste. ¿Y si el baño no solo te expone al frío o a la enfermedad, sino a la burla? ¿Y si la suciedad es más que una costumbre? ¿Y si es el precio que pagas por ser respetado? Mañana te pondrás tu capa más raída. Y caminarás con barro en las botas, con orgullo. No porque te guste, sino porque es lo que se espera. Y en esta tierra, donde todo puede ser motivo de juicio, a veces es mejor oler a esfuerzo que a flores. A la mañana siguiente, mientras escuchas los pasos pesados del mozo bajando el agua del pozo, te das cuenta de que has desarrollado algo que ningún caballero confesaría jamás. Una fascinación morbosa por los baños. No por el agua. Ni por el jabón infernal. Sino por los lugares. Los espacios donde la gente se reunía a lavar, sudar, chismear y, a veces, morir lentamente de infecciones extrañas. Sí, estamos hablando de los baños públicos medievales. Lugares que oscilaban entre lo funcional, lo social y lo absolutamente dudoso. Hoy, por algún motivo que ni tú entiendes, decides visitar uno. No para bañarte, claro. Solo para observar. Lo juras.
El más cercano está en el borde del mercado. No tiene letrero, pero todo el mundo lo conoce por el nombre que los niños le dieron, la taza del diablo. ¡Qué reconfortante! Entras con la capa sobre los hombros, como quien entra a una taberna en terreno enemigo. Y el calor te golpea como una bofetada, vapor, humedad, y ese olor húmedo de madera mojada mezclada con piel humana. Una mezcla difícil de olvidar. Lo primero que ves no es la tina. Es la gente. Hombres, mujeres, niños, todos compartiendo el mismo espacio. Algunos cubiertos por paños. Otros, sin el menor rastro de vergüenza o tela. Hay risas. Murmullos. Y al fondo, un hombre mayor tocando un laúd con 3 cuerdas rotas. ¿Recuerdas el protector solar con estiércol de cocodrilo? Bueno, aquí las mascarillas son con barro mezclado con aceite rancio. Alguien te ofrece una. Tú finges no haber oído. Sigues caminando. Los baños públicos eran comunes en muchas ciudades europeas, herencia directa del Imperio Romano. Aunque en el siglo XV, las cosas habían cambiado bastante, ya no eran símbolos de civilización, sino sospechosos centros de propagación de enfermedades, fornicación clandestina y, según algunos predicadores, corrupción del alma. El dato curioso, en muchas ciudades alemanas, los baños públicos tenían horarios específicos para hombres y mujeres. Pero también existían días mixtos, que los moralistas condenaban con tanta vehemencia como hipocresía. Los historiadores aún discuten si estos lugares eran realmente centros de inmoralidad o si la mayoría simplemente quería limpiarse sin congelarse en casa. Pero los sermones del púlpito eran claros. Donde hay vapor, hay pecado. Tú te sientas en un banco de piedra cerca del muro. A través del vapor ves como una mujer lava a su hijo mientras le canta una canción de cuna. A su lado, un viejo comerciante se rasca la espalda con una cuchara de madera. Es extraño. Íntimo. Humano. Y por eso mismo, peligroso. Te preguntas cuántas enfermedades han nacido aquí. ¿Cuántos poros se abrieron para dejar entrar algo más que vapor? La peste, el cólera, la disentería. El paquete completo. No hay cloro. No hay jabón efectivo. Y todos comparten el mismo agua. Pero al mismo tiempo, hay algo casi reconfortante en ver a toda esa gente vulnerable, sucia y feliz. Nadie se burla del otro. Nadie finge estar limpio. Es una igualdad curiosa, imposible en la mesa del banquete o en el campo de batalla. Aquí, todos apestan juntos. Sientes un poco de envidia. Y también un escalofrío. Porque sabes que si entras al agua, estás arriesgándolo todo. Tu salud. Tu estatus. Tu dignidad. Así que no lo haces. Sales del baño como entraste, cubierto, seco, pensativo. Y un poco más consciente de lo mucho que se puede temer al agua, cuando no puedes controlarla. En tu camino de regreso, te cruzas con un monje que camina descalzo. Huele a incienso, a sudor y a lana húmeda. Te sonríe. Y tú, sin saber por qué, le devuelves la sonrisa. Porque en el fondo, ambos saben la verdad más incómoda de todas. En el siglo XV, no existe lo limpio. Solo existe lo menos sucio. Hoy llueve. No un aguacero apocalíptico, ni una tormenta con rayos bíblicos. Solo una de esas lloviznas persistentes que empapan sin avisar, como si el cielo simplemente se hubiera olvidado de cerrarse bien. Caminas por el campo abierto, la capa pegada a los hombros, el barro trepándote por las botas. Cada paso es un plof con aroma a césped mojado y algo que, honestamente, prefieres no identificar. Y entonces lo notas. Estás completamente empapado, y no estás enfermo. ¿Acaso no era el agua tu enemiga jurada? ¿No te dijeron que mojarte era una invitación a la peste, a los demonios, al desequilibrio de los humores? Pero ahí estás, hecho una esponja andante, y sin embargo, respirando. De una pieza. Vivo. La ironía es exquisita. Y es que, en el fondo, sabías que el miedo medieval al agua no era tanto por el líquido en sí, sino por cómo lo usabas. El agua de lluvia era natural, bendecida, incluso mágica para algunos. El agua caliente de los baños, en cambio, era vista como manipulada, artificial, sospechosa.
Un caballero mojado por la tormenta era valiente. Un caballero mojado por voluntad propia era, bueno, peligroso. Los historiadores aún discuten si esta diferencia entre agua de Dios y el agua del hombre tenía raíces paganas o simplemente era otro producto de la paranoia medieval. Algunos textos incluso afirman que los soldados de ciertas regiones se encomendaban al cielo para que lloviera sobre ellos antes de una batalla. Como si la lluvia fuera una bendición higiénica express. El dato curioso, existían rituales campesinos en los que la lluvia se recogía directamente del techo de las iglesias para lavar heridas, hacer infusiones o, en casos extremos, preparar pociones para expulsar espíritus del cuerpo. Lavar el alma, literalmente. Tú no llegas a tanto. Pero el agua sobre tu rostro, goteando desde el casco, cayendo por tu cuello, se siente casi como una caricia inesperada. Refrescante. Revitalizante. Y te hace pensar, ¿no será que el baño, el verdadero, el completo, podría ser esto? Sin jabón. Sin vapor. Sin supersticiones. Solo tú, bajo el cielo abierto. Claro, luego recuerdas que esa misma agua, si se queda en tus botas, te causará hongos. Que si no te secas bien, la fricción te abrirá llagas. Que si comes mientras estás mojado, te espera una noche de fiebre y delirios. Pero por un momento, ignoras todo eso. Cuando vuelves a casa, el fuego crepita y el escudero te ofrece una toalla áspera. No dices nada. Te quitas la capa con lentitud, como si soltaras una carga invisible. Y al mirarte en el espejo de metal pulido, ves algo extraño. Tus ojos están más abiertos. Tu piel, más viva. No te bañaste. Pero algo cambió. Quizás, después de todo, no es el baño lo que mata. Es el miedo a lo desconocido, a la pérdida de control, a romper con las reglas invisibles que han dictado tu olor, tu salud, tu lugar en el mundo. Quizás la lluvia de hoy no fue una amenaza, sino una advertencia dulce. No todo lo húmedo te va a destruir, caballero. Y mientras la ropa se seca cerca del fuego, decides que tal vez, solo tal vez, hay espacio en tu vida para un poco más de agua. Eso sí, nunca en luna llena. No eres tonto. Al día siguiente, con la ropa aún algo húmeda colgando del dosel de la cama, decides visitar a alguien que siempre tiene una opinión firme sobre todo, el herbolario del monasterio. Un hombre delgado, con dedos largos y mirada afilada, que huele a cebolla seca y polvo de siglos. ¿Recuerdas esa vez que alguien te dijo que la ortiga podía limpiar la sangre? Bueno, este sujeto te vendió una bolsa entera, y aún no sabes si te curó o simplemente te distrajo con picazón durante 3 días. Hoy, lo encuentras moliendo raíces en un mortero que parece más antiguo que el propio monasterio. Te mira sin levantar la vista y murmura. Vienes por el asunto del baño, ¿verdad? No te sorprende. Todo el mundo sabe que tú te has vuelto el caballero curioso del aseo. Un título dudoso, pero al menos original. Te sientas en un banco de piedra, rodeado de frascos etiquetados en latín y con polvo tan espeso que podrías plantar patatas encima. El herbolario te habla sin prisa, como quien está dictando secretos a un aprendiz al que no termina de respetar. Verás, el cuerpo está compuesto de 4 humores. Empieza, cómo no. Y cuando uno se baña, especialmente con agua caliente, los humores se agitan. El calor abre los canales internos. El frío los cierra. Pero el agua los confunde. Lo dice como si fuera obvio. Como si el agua tuviera sentimientos. O planes. Los historiadores aún discuten si esta teoría de los humores, sangre, flema, bilis amarilla, bilis negra, fue un intento temprano de entender la química corporal o simplemente un sistema ingenioso para justificar cualquier diagnóstico imaginable. ¿Fiebre? ¿Sobra bilis? ¿Tristeza? ¿Falta sangre? ¿Diarrea? ¿Demasiada flema? ¿Sudoración excesiva? Baño en día par lógico. El dato curioso, había médicos medievales que recomendaban baños de leche de cabra, baños de vino, en casos nobles, o incluso baños de vinagre para recalibrar el espíritu interior. En todos los casos, se advertía que no debían durar más de 10 minutos, y nunca bajo luna llena, claro. El herbolario, mientras tanto, saca un frasco con algo que se parece peligrosamente al moho de pan y lo huele con entusiasmo. Esto cura el ardor tras el baño, te dice.
pero también puede causar ceguera. Es un equilibrio fino. Como todo. Decides no preguntar más. Te levantas para marcharte, pero él te detiene con una advertencia. No te bañes con agua de pozo estancada. Ni con agua de lluvia que haya tocado tejados. Ni si ha muerto alguien en tu casa recientemente. Ni si sientes picazón en el codo izquierdo. Le das las gracias, sin asegurarte de recordar todas esas reglas. Mientras caminas de vuelta al castillo, piensas en lo extraño que es vivir en un mundo donde cada intento de estar limpio te obliga a consultar a un especialista. Como si el agua fuera una criatura salvaje que hay que domar con rituales y precauciones. Y no puedes evitar compararlo con la armadura que llevas puesta. El metal te protege, pero también te encierra. El agua te limpia, pero también te expone. Nada es sencillo. Nada es inocente. Al llegar a tu habitación, encuentras al escudero limpiando tus botas con un paño empapado en vinagre. Huele fuerte. Pero también huele, seguro. No es limpieza. Es precaución. Y tú, mientras observas el cielo nublarse de nuevo por la ventana, piensas que tal vez el baño no está tan lejos de la alquimia. No es higiene. Es una fórmula. Un experimento. Una superstición con espuma. Y tú, caballero de honor y mugre, estás a punto de convertirte en su aprendiz más escéptico. Esa noche, algo te despierta. Un cosquilleo en la espalda. No es dolor. Tampoco picazón. Es más como un deslizamiento. Te incorporas lentamente, todavía entre sueños, y en la penumbra de tu habitación, alzando la vela temblorosa, ves lo impensable. Un diminuto gusano blanco se arrastra entre los pliegues de tu gambesón. Congelado, lo observas con ese tipo de terror reservado para traiciones íntimas. No es una alucinación. No es una broma de los sirvientes. Es real. Y, ahora que lo piensas, no estás solo. Tu gambesón está vivo. O, mejor dicho, habitado. Y de repente lo entiendes, lo que sientes en la espalda, las noches de comezón, las pequeñas irritaciones, no es solo sudor. Es colonia. De larvas. Te levantas, te quitas la prenda como si estuviera en llamas. Y por primera vez en mucho tiempo, no te importa lo que digan los curas, los médicos, los moralistas ni los poetas. Vas a bañarte. Sí. Ahora. En plena madrugada. Corres hasta el aljibe, llenas un tonel de agua helada y le pides al escudero que caliente lo que pueda. No hay tiempo para supersticiones. No hay miedo a los humores. Solo el instinto de supervivencia. Y náuseas. Cuando por fin te sumerges, el cuerpo tiembla, no de frío, sino de vergüenza. Porque has llegado al límite. Mientras el agua cubre tu pecho, piensas en todos esos meses en los que ignoraste las señales. Las manchas. Las picaduras. El olor extraño que empezaba a parecerte parte del mobiliario. Los historiadores aún discuten si las infestaciones de ropa eran comunes entre los caballeros o más propias de las clases bajas. Pero hay registros espeluznantes, soldados que marchaban con capas llenas de liendres, nobles que encontraban nidos de polilla en sus sombreros. Y siempre, alguien que decía: eso es por bañarse poco. O eso es por bañarse mucho. El dato curioso, en ciertos conventos del norte de Europa, las monjas debían inspeccionar sus prendas cada semana buscando signos de invasión animal. Si encontraban bichos, debían enterrarlos en tierra bendita y rezar. Porque incluso las larvas podían ser vistas como castigo divino. Tú, mientras tanto, simplemente restriegas. Con fuerza. Con rabia. Con desesperación. El jabón arde. El agua quema. Pero sigues. Porque ahora entiendes lo que nadie quiso decirte con palabras claras. El cuerpo humano es hospitalario, hasta que decide dejar de serlo. Sales del baño como un náufrago rescatado. El escudero no dice nada cuando ve tus ojos vidriosos y la pila de ropa humeando junto al fuego. Solo te alcanza una toalla y se aleja con respeto. Quizás temor. Tú te sientas, aún desnudo, y miras tus manos temblar. No de frío, sino de algo parecido a lucidez.
Has cruzado una frontera invisible. La que separa al caballero orgulloso del ser humano vulnerable. La que distingue entre tolerar el olor y permitir que la naturaleza se instale en tus axilas. Y sí, probablemente mañana vuelvas a sudar, a ensuciarte, a cubrirte con capas. Pero esta noche, por primera vez en mucho tiempo, sientes la piel respirar. Sin miedo. Sin bichos. Sin excusas. No estás limpio. Estás desinfestado. Y en este mundo, eso ya es una victoria rotunda. A la mañana siguiente, te despiertas con algo nuevo. No es euforia. Tampoco un resfriado. Es una claridad pegajosa. Como si todo tu cuerpo, acostumbrado a llevar su capa invisible de mugre y recuerdos fermentados, de pronto no supiera qué hacer consigo mismo. Estás limpio. Demasiado limpio. Y eso es un problema. La ropa nueva que el escudero te ha preparado, recién lavada, con olor a vinagre de rosas, roza tu piel como papel lija perfumado. Tu capa, que antes parecía un manto protector, ahora te da escalofríos. Sientes cada hebilla. Cada costura. Es como volver a nacer en un monasterio. Te miras al espejo metálico. No eres tú. Eres una versión reluciente, vulnerable, incómoda. Y ahí lo entiendes, la suciedad no solo era una costumbre. Era una armadura. Una que no chirriaba con cada movimiento, que no llamaba la atención por oler bien, que te protegía, literal y simbólicamente, del mundo. Y ahora, sin esa costra protectora, todo se amplifica. El sonido de las botas sobre la piedra. Las miradas de los criados. El viento colándose por las rendijas. Incluso los caballeros que pasan junto a ti en el patio hacen una pausa imperceptible. No te huelen. Ese es el problema. En esta sociedad, oler a limpio no es neutral. Es raro. Inquietante. Uno te pregunta, medio en broma. ¿Te vas a casar hoy? Otro, con sonrisa torcida. ¿Te confiesas o te enterramos? Y tú ríes, claro. Porque no reír sería admitir que has cometido un acto radical. Un baño completo. En verano. Sin estar enfermo. Sin haber sido azotado. Sin luna menguante. El dato curioso, en algunos gremios, como el de curtidores o herreros, había multas simbólicas para quienes rompían la armonía olfativa del taller con olores florales o ropa demasiado blanca. Literalmente, podías ser sancionado por oler a lavanda. Los historiadores aún discuten si estas sanciones eran bromas internas o regulaciones reales, pero los documentos existen. Y en ellos, la limpieza es vista no como virtud, sino como desviación. Y tú, por ahora, eres el raro. El desviado. El caballero que desafió la costumbre y ahora tiene que fingir que no lo hizo. Para disimular, te acercas a los establos. Tomas una pala. Remueves un poco de heno y estiércol. Dejas que el olor te abrace, se adhiera a tu nueva limpieza como una disculpa. Una reconciliación con tu olor perdido. Porque aunque el baño fue necesario, porque, seamos sinceros, los gusanos no eran opcionales, no estás listo para el destierro social. Para la etiqueta de noble afeminado, excéntrico decadente. Quieres seguir siendo un caballero. Y eso, en este mundo, significa estar un poco sucio. Así que te restregas las botas en barro. Te despeinas. Y finalmente, respiras tranquilo. Has encontrado el equilibrio. Limpio por dentro. Suficientemente sucio por fuera. Y mientras te sientas con otros caballeros al almuerzo, nadie dice nada. Tú hueles como ellos. Tú eres como ellos. Por ahora. Pero en tu mente, algo ha cambiado. Sabes lo que es sentirte limpio. Sabes lo que es sentirte vulnerable. Y sabes, también, que algún día volverás al agua. No porque el mundo te obligue, sino porque tú lo decidirás. Y eso, en un mundo que teme tanto al baño como a la libertad, es el gesto más subversivo que puedes hacer. El calor aprieta, el sol cae con furia bíblica sobre el campo, y tú, por tercera vez esta semana, estás intentando no derretirte dentro de tu propia armadura. Y aún así, no te bañas. No porque no quieras,
sino porque ahora sabes demasiado. Has entrado al mundo secreto del agua medieval. A su red de reglas invisibles, supersticiones cuidadosamente heredadas y riesgos reales disfrazados de poesía. Y en ese mundo, la higiene no es un hábito, es una decisión política. Una jugada estratégica. Una forma de negociar quién eres. Tomas nota de cada persona a tu alrededor. ¿Quién lleva el cabello más graso? ¿Quién huele a vinagre de manzana? ¿Quién lleva una bolsita de flores escondida en el cinturón? ¿Quién se rasca sin parar durante la cena? Hay todo un lenguaje oculto que no se dice en voz alta, pero que se respira, literalmente, en cada pasillo del castillo. Ese escudero nuevo, por ejemplo. Se lava las manos antes de comer. Lo miran raro. El cura, que insiste en rociar agua bendita en sus pies cada mañana, tiene el apodo de El Pato. ¿Y tú ahora juegas a dos bandos. Entre los que aceptan la mugre como parte del uniforme. Y los que, en secreto, ya no pueden ignorar lo bien que se siente el agua cuando cae sin castigo. Los historiadores aún discuten si existió algún movimiento higienista temprano entre caballeros o si todo cambio real vino mucho después, con la influencia otomana o los tratados de medicina árabe que hablaban del baño como medicina, no pecado. Pero tú ya no esperas a que los libros se pongan de acuerdo. Has descubierto tus propias reglas. El dato curioso, en ciertas órdenes de caballería, como los hospitalarios, los baños rituales eran parte de la preparación previa a la batalla. No por higiene, sino como acto de purificación espiritual. Los templarios también lo practicaban, pero bajo la condición de que no se usara jabón. Porque el jabón era demasiado sensual. Y así vas tú, con el cuerpo medio limpio y la mente completamente contaminada por ideas modernas como limpieza, comodidad y, a veces, olor agradable. Has empezado a buscar pequeños momentos para lavar discretamente las partes aceptables. El rostro, que se muestra. Las manos, que se estrechan. Las axilas, cuando nadie mira. Todo lo demás, lo dejas como está. No por devoción, sino por conveniencia. Porque ser un caballero limpio es un oxímoron peligroso, como ser un pez que camina o un monje que baila. Y sin embargo, sabes que el cambio ya está ocurriendo. No solo en ti. Hay un rumor de que el barón local mandó construir una pequeña cámara de baño privada. Con asiento, agua corriente, a base de cántaros, claro, y hasta cortinas. Dicen que lo usa una vez por mes. Y que después de cada baño, manda a quemar la ropa usada. El agua se lleva los espíritus, susurra su médico. Y también los piojos, responde su esposa. Quizás esa sea la próxima revolución. No las espadas. No las cruzadas. Sino el simple acto de bañarse sin miedo. Pero tú, por ahora, permaneces en el medio. En ese punto exacto donde la tradición y el pragmatismo se dan la mano, y luego se limpian discretamente con un trapo de lino. Sabes lo que arriesgas si te bañas. Y sabes lo que pierdes si no lo haces. Así que, cuando cae la noche, y el sudor del día aún te adorna la espalda, te lavas solo los pies. Con agua fresca. Y sin decirle a nadie. No por higiene. Sino por ti. Porque ya no puedes deshacer lo que aprendiste. Y, en secreto, ya no quieres. Un día, mientras recorres el patio del castillo, escuchas un rumor que parece tan increíble que tienes que detenerte para procesarlo. Dicen que en la capital un médico extranjero ha llegado con ideas revolucionarias, que el baño no solo limpia el cuerpo, sino que puede prevenir enfermedades. Que la suciedad es enemiga, no aliada. Esta noticia golpea como una roca en un lago tranquilo. No porque no sea bienvenida, sino porque amenaza con cambiar todo el equilibrio que has aprendido a mantener. La gente en el castillo murmura. Algunos se ríen. Otros miran con recelo. Unos pocos, apenas susurran con esperanza. Tú, que has sentido en carne propia la batalla entre higiene y tradición, observas con atención. Este médico extranjero, dicen, viene de tierras lejanas, donde las costumbres son distintas. Donde las aguas termales son sagradas, y los baños son rituales diarios. Imaginas esas aguas calientes, burbujeantes, libres de superstición.
Los historiadores aún discuten si estas influencias llegaron antes del Renacimiento o si fueron un producto de la expansión comercial y cultural posterior. Pero lo que es seguro es que las ideas sobre el baño comenzaron a cambiar, lentamente, como el goteo de una gota constante que acaba erosionando la roca más dura. El dato curioso, algunos nobles franceses comenzaron a adoptar baños privados, cerrados, con agua caliente y perfumes suaves. No era común, pero tampoco un tabú absoluto. Y mientras tanto, en las aldeas, la costumbre seguía siendo el baño rápido en ríos o lagos, cuando el clima lo permitía. Tú, que has vivido en ambos mundos, sientes una mezcla de esperanza y temor. Esperanza porque sabes que quizá, algún día, el baño no será ni peligro ni vergüenza. Temor porque ese día también traerá juicios nuevos, normas nuevas, y quizás, una nueva forma de excluir a quienes no se adapten. Pero entonces te preguntas, ¿estás listo para ese futuro? ¿O prefieres quedarte en la frontera, donde puedes elegir cuándo y cómo bañarte, sin la presión de una sociedad que aún no sabe qué hacer con la limpieza? Mientras tanto, decides que lo mejor es prepararte. Revisas tus ropas, tus jabones rústicos, tus trucos de laurel y vinagre. Porque el cambio se acerca. Y cuando llegue, no quieres ser un caballero del pasado, ni un esclavo del futuro. Quieres ser tú. Un caballero limpio a su manera. En su tiempo. Con el paso de los días, la idea de bañarse lentamente se convierte en una pequeña rebelión silenciosa. No es un grito ni una proclama, sino un susurro en los rincones. Un gesto sencillo, pero subversivo, mojarse más a menudo, lavar las manos antes de las comidas, limpiar el rostro con agua fresca al despertar. Comienzas a notar cambios sutiles. Tu piel, menos áspera. Tu mente, más despejada. Tus compañeros de armas, un poco menos dispuestos a alejarse cuando te acercas. No todo es alegría. La sociedad medieval no cambia de un día para otro, y aún hay miradas de juicio, rumores discretos y, a veces, preguntas incómodas. Pero también hay sorpresas. Un noble que comparte un consejo para hacer jabón con hierbas aromáticas. Una dama que te regala una bolsita de lavanda para mantener a raya a los insectos. Un monje que te muestra un antiguo texto sobre baños terapéuticos. Los historiadores aún discuten si estos pequeños avances representaron una verdadera revolución higiénica o solo fueron destellos aislados en una época dominada por la ignorancia y el miedo. Pero para ti, en este momento, cada paso hacia la limpieza es una victoria personal. El dato curioso, en algunas regiones de Europa, especialmente en Italia y España, las termas públicas empezaron a resurgir, influenciadas por tradiciones romanas y árabes, ofreciendo un refugio para quienes buscaban bienestar y relajación, más allá de la mera limpieza. Ahora, cuando te acuestas en la penumbra, escuchando el suave susurro del viento, te permites una sonrisa tranquila. Sabes que el baño ya no es un enemigo temible, sino un aliado esperado. Que la mugre puede ser el uniforme del guerrero, pero el agua es el aliento de la vida. Y mientras bajas las luces, quizás enciendes ese ventilador para un suave zumbido de fondo, sientes que estás listo para adentrarte en este nuevo viaje. No como un acto forzado, ni una imposición social, sino como una elección. Tu elección. Así termina tu viaje en el siglo XV, donde la batalla no era solo por la tierra o el honor, sino por algo tan simple y poderoso como la limpieza. Que tengas una noche tranquila, y sueñes con aguas claras y frescas.